La fiesta de inauguración se volvió hostil cuando su hermana entró, miró a su alrededor y espetó. Esta debería haber sido mi casa, no la suya. Mi esposo se rió y dijo, solo está celosa. Sonreí y sostuve un juego de papeles. Entonces le encantará lo que descubrió el agente de bienes raíces. Su rostro se puso pálido mientras leía el documento. Cuando mi esposo, Mark, y yo finalmente nos mudamos a la casa de nuestros sueños en los suburbios de Chicago, se sintió como la culminación de años de arduo trabajo y planificación. La casa de 2 pisos, con su cerca blanca y su extenso patio trasero, era todo lo que habíamos imaginado. Para celebrar este hito, decidimos organizar una fiesta de inauguración, invitando a amigos cercanos y familiares a compartir nuestra alegría. Llegó la noche de la fiesta y nuestra casa bullía de risas y conversaciones. La sala de estar estaba llena del aroma de los platos del catering y una música suave sonaba de fondo. Los invitados admiraban los pisos de madera, la chimenea antigua y los toques personales que habíamos añadido para hacer de la casa nuestro hogar. Mientras rellenaba una bandeja de aperitivos en la cocina, la puerta principal se abrió de golpe. Entró Jessica, la hermana menor de Mark. Estaba vestida impecablemente, como siempre, pero había una rigidez en su expresión que me puso nerviosa. Se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo la habitación, captando cada detalle. De repente, la voz de Jessica resonó, interrumpiendo la charla. Esta debería haber sido mi casa, no la suya. La habitación se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron y todos los ojos se volvieron hacia ella. Sentí que un rubor subía por mi cuello, una mezcla de vergüenza y confusión. Mark, intentando aligerar el ambiente, soltó una breve risa. Vamos, Jess. No seas ridícula. Solo estás celosa. Pero Jessica no se reía. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y dolor. El peso de sus palabras flotaba pesadamente en el aire. Tomando una respiración profunda para calmarme, me acerqué a la mesa auxiliar donde habíamos guardado algunos documentos recientes. Recogí un juego de documentos que habíamos recibido de nuestro agente de bienes raíces solo unos días antes. Sosteniéndolos para que Jessica los viera, dije, entonces te encantará lo que descubrió el agente de bienes raíces. La fachada segura de Jessica vaciló. Dudó antes de dar un paso al frente para tomar los papeles de mi mano. Mientras sus ojos recorrían los documentos, el color desapareció de su rostro. Sus manos temblaron ligeramente y levantó la vista, su voz apenas un susurro. Esto no puede ser verdad. La habitación permaneció en silencio, la tensión palpable. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Los documentos detallaban una compleja historia de transacciones inmobiliarias. Revelaron que la casa una vez le había sido prometida a Jessica por su difunto padre. Sin embargo, debido a deudas no reveladas y complicaciones legales, la propiedad se había vendido a nuevos propietarios mucho antes de que Mark y yo la compráramos. No teníamos conocimiento de esta historia hasta que salieron a la luz los hallazgos del agente de bienes raíces. La reacción de Jessica fue rápida e intensa. Nos acusó de engaño, su voz se elevaba con cada palabra. Lo sabían, ambos lo sabían. Y me traicionaron. Mark dio un paso al frente, con las manos levantadas en un gesto conciliador. Jess, no teníamos ni idea. Solo nos enteramos cuando el agente de bienes raíces nos envió estos documentos. Pero Jessica estaba inconsolable. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando giró sobre sus talones y salió furiosa de la casa. La puerta principal se cerró de golpe tras ella. La fiesta había terminado. Los invitados murmuraron sus despedidas, ofreciendo miradas compasivas mientras se iban. La calidez y la alegría que habían llenado nuestra casa solo unas horas antes habían sido reemplazadas por una pesada nube de incertidumbre y tensión. En los días que siguieron, el resentimiento de Jessica se agravó. Comenzó a difundir rumores dentro de la familia, pintándonos a Mark y a mí como intrigantes que habían robado su legítima herencia. Las reuniones familiares se volvieron tensas, con parientes tomando partido. La dinámica familiar, una vez armoniosa, ahora estaba marcada por la sospecha y la discordia. Decididos a limpiar nuestros nombres y restaurar la paz, Mark y yo profundizamos en la historia de la propiedad. Consultamos con expertos legales y descubrimos que la promesa de su padre a Jessica nunca se había formalizado. Además, la venta de la casa había sido necesaria por problemas financieros que su padre había mantenido ocultos. Armados con esta información, organizamos una reunión familiar, presentando nuestros hallazgos de forma transparente. Si bien algunos parientes fueron apaciguados, Jessica permaneció impasible. Ella vio nuestras acciones como una traición.
Y a pesar de nuestros esfuerzos, la brecha entre nosotros persistió. Pasaron meses, y el peso de la disputa afectó a todos los involucrados. La amargura de Jessica la aisló de la familia y la alegría que Mark y yo habíamos sentido en nuestra nueva casa se vio ensombrecida por el conflicto persistente. Se hizo evidente que algunas heridas, sin importar cuánto lo deseáramos, nunca sanarían por completo. Al final, aprendimos que si bien podíamos luchar por la reconciliación, la aceptación no siempre estaba bajo nuestro control. La experiencia nos dejó más cautelosos, recordándonos que los lazos familiares, aunque fuertes, también son frágiles y deben manejarse con cuidado y comprensión. Unas semanas después de esa horrible noche, comencé a recibir cartas anónimas por correo. Sin remitente, sin nombre, solo sobres blancos con una o dos frases escritas a máquina en el interior. Recibirás lo que te mereces. O esta casa nunca fue tuya. Al principio, pensé que tal vez era una broma extraña. Pero los mensajes seguían llegando. Cada pocos días, aparecía uno nuevo en el buzón, cada uno un poco más oscuro que el anterior. No le dije a Mar de inmediato porque no quería empeorar las cosas. Pero después de que una carta decía, te arrepentirás cuando se sepa la verdad, ya no pude guardármelo más. Mark estaba furioso. Es Jessica, dijo sin dudarlo. Ha perdido la cabeza por completo. Pero no teníamos pruebas. Instalamos una cámara cerca del porche delantero, escondida en una planta falsa. Pasaron días, nada. Luego, una mañana temprano, justo después de las 5 de la mañana, captamos una figura en la grabación con una sudadera con capucha, moviéndose rápidamente. La persona metió un sobre nuestro buzón y se apresuró a irse. Mark congeló la imagen. Es ella, susurró. Y lo era. Incluso en la grabación granulada, la postura, la forma en que caminaba, era inconfundible. Debatimos si ir a la policía, pero no lo hicimos. Todavía no. En cambio, decidimos hablar con su madre, Evelyn, la madre de Mark y Jessica. Era de la vieja escuela, se mantenía al margen de los dramas familiares y apenas usaba su teléfono menos que fuera para jugar al bingo en una aplicación. Pero conocía a sus hijos y siempre tuvo debilidad por Jessica, incluso cuando no se lo merecía. Cuando le contamos a Evelyn lo que estaba pasando, ella simplemente suspiró, como si lo hubiera esperado. ¿Crees que eso es malo?, dijo en voz baja. Ni siquiera sabes la mitad. Sacó una caja de su armario. Estaba llena de viejos documentos familiares, escrituras, fotos, cartas, el tipo de cosas que uno olvida que existen. Dentro había una copia de un acuerdo escrito a mano entre su padre y Jessica. No era un testamento, ni un contrato legal, solo un trozo de papel donde él escribió que tenía la intención de dejarle la casa a Jessica. Sin fecha, sin testigos, sin firma. Pero Jessica creía que era una promesa vinculante. Evelyn explicó que su padre se había endeudado mucho en sus últimos años. Deudas silenciosas. Nunca le dijo a la familia. Cuando murió, el patrimonio era un desastre. Evelyn había vendido la casa en silencio para pagar parte de ella, mucho antes de que Jessica supiera lo que estaba pasando. Su casa, dijo Evelyn, con aspecto cansado, la vendí mucho antes de que ustedes dos la compraran. Ella simplemente se niega a aceptarlo. Se sintió como un alivio, finalmente tenerlo confirmado por alguien más. Pero luego las cosas empeoraron. Una noche, el auto de Mark fue destrozado en nuestra entrada. El parabrisas estaba roto y con pintura roja en aerosol sobre el capó estaban las palabras mentiroso. Mark quiso llamar a la policía de inmediato. Estuve de acuerdo. Entregamos las imágenes de vídeo y las cartas. La policía tomó un informe y nos dijo que tuviéramos cuidado, pero sin más pruebas, no había mucho que pudieran hacer. Jessica negó todo, por supuesto. Afirmó que no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, y luego contrató a un abogado. Una semana después, nos entregaron unos papeles. Jessica nos estaba demandando por posesión ilícita de propiedad, por fraude e incluso por angustia emocional. Era una lista larga y ridícula de reclamos, cada uno de ellos diseñado para arrastrarnos a los tribunales y agotarnos financieramente. Nuestra abogada fue franca. No tiene ningún caso, pero está enojada y tiene suficientes documentos para convertir esto en un desastre. Y fue un desastre. El caso se prolongó durante meses. Miles en honorarios legales, tiempo fuera del trabajo, la tensión entre Mark y yo aumentaba cada día. Empecé a sentirme atrapada en la misma casa que una vez vi como un símbolo de nuestro futuro. Pero algo cambió cuando nuestra abogada comenzó a investigar los registros financieros de Jessica durante el descubrimiento de pruebas. Resultó que ella también estaba escondiendo algo. Algo grande. Continuaré con esa parte después,
Porque una vez que descubrimos lo que Jessica estaba realmente haciendo entre bastidores, todo cambió. Así que aquí es donde las cosas dieron un giro que ni siquiera yo podría haber inventado. Durante el proceso de descubrimiento legal de pruebas, nuestra abogada solicitó las finanzas de Jessica. Era estándar en un caso civil como este. Pero lo que regresó no fue solo estándar. Fue impactante. Jessica estaba en bancarrota. No solo endeudada. Realmente en bancarrota. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Tenía 3 préstamos de día de pago abiertos. Y no había pagado el alquiler de su apartamento en el centro en 2 meses. Había estado viviendo del crédito y trabajos esporádicos durante casi un año. Nadie en la familia lo sabía. Había mantenido las apariencias, ropa bonita, uñas elegantes, viajes de Instagram. Pero detrás de todo eso, se estaba hundiendo. Y la casa, no se trataba de la herencia. Se trataba de la supervivencia. Ella veía a nuestra casa como su última oportunidad de lograrlo. En su mente, le habían robado un salvavidas, no solo una casa. Pero aquí está la parte que me dio escalofríos. Unas cuantas entradas en sus estados de cuenta bancarios mostraban pagos a un investigador privado. Pequeñas cantidades, espaciadas. Al principio, nuestra abogada asumió que era para ayudar a construir su falso caso legal. Entonces yo encontré la cámara. No la que nosotros instalamos, una diferente. Escondida dentro de un pequeño adaptador de tomacorriente en el pasillo cerca de nuestra oficina en casa. Solo la noté cuando estaba aspirando y la tiré. Me congelé, la recogí. Parecía un bloque de cargador normal, pero tenía una lente diminuta. Mark confirmó que era una cámara espía. Llamamos a la policía de nuevo. Resulta que la cámara tenía subida por Wi-Fi. La policía la rastreó hasta una dirección IP vinculada a una cuenta desechable, y al apartamento de Jessica. Ella nos había estado observando durante meses. Ahí fue cuando todo se intensificó. Mark perdió los estribos. El hombre tranquilo y sensato con el que me casé fue a su casa esa noche. Le supliqué que no lo hiciera. Fue de todos modos. No la lastimó, pero dejó claro que nunca más se acercaría a nosotros. Al día siguiente, Jessica retiró la demanda. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una retirada. Pensé que se había acabado. Estaba equivocada. 2 semanas después, Mark recibió una carta por correo. Sin remitente de nuevo. Pero esta vez el mensaje era diferente. Puede que hayan ganado, pero no tienen ni idea de lo que realmente han perdido. Lo ignoramos. Solo más de su veneno, ¿verdad? Pero luego, y todavía no puedo creer esto, recibimos la visita de un hombre que decía ser promotor inmobiliario. Dijo que era dueño del terreno detrás de nuestro patio trasero, y que había una cláusula en el acuerdo de zonificación original de 1950 que podría obligarnos a vender una parte de nuestra propiedad si se necesitaba acceso. Sonaba a locura, pero tenía la documentación. Se la dimos a nuestra abogada, quien la investigó, y sí, la cláusula era real. Oscura, antigua, probablemente inaplicable ahora, pero existía. ¿Y adivina qué? Ese promotor inmobiliario era el exnovio de Jessica. Ni siquiera intentó ocultarlo cuando lo desenmascaramos. Sonrió con suficiencia y dijo, solo ayudo a una vieja amiga. No podíamos creer hasta dónde estaba llegando. Estaba tratando de quebrar. Legal, financiera y emocionalmente, poco a poco. Pero de lo que no se daba cuenta, nosotros tampoco habíamos terminado. Porque en el proceso de indagar en sus finanzas e historial para el juicio, nuestra abogada encontró algo más. Algo que no habíamos esperado. Jessica había falsificado una firma en uno de los viejos documentos de propiedad de su padre. No estaba relacionado con nuestra casa. Fue de hace años, pero estaba conectado a un pequeño terreno en el norte que una vez fue copropietario con un socio comercial. Y eso era un delito. Teníamos pruebas que podrían acarrearle consecuencias reales. Así que teníamos que tomar una decisión. ¿Presentamos cargos y posiblemente la arruinamos para siempre? ¿O lo dejamos pasar y esperamos que finalmente nos deje vivir en paz? Ahí es donde estamos ahora mismo. Y honestamente, me inclino por lo primero. Porque si quería guerra, está a punto de tenerla. Le dimos una semana. Una semana para pensar, para respirar, para decidir si estábamos listos para terminar esto en silencio o llevarlo a juicio. Y entonces Jessica envió un mensaje de texto grupal a toda la familia. Nos llamó serpientes codiciosas, acusó a Mark de robar el último regalo que papá quiso darme y terminó con: ustedes dos no merecen nada, excepto una demanda y el uno al otro. Eso fue todo para mí. Se acabó el ser amable. Reenvié la firma falsificada a nuestro abogado y le di luz verde. Se la entregó a las autoridades. A las pocas semanas,
Jessica estaba bajo investigación oficial por falsificación de documentos. Ya no se trataba de un papeleo viejo. El Estado estaba involucrado. Fue citada de nuevo, esta vez por gente a la que no podía ignorar. Pero justo cuando pensábamos que la justicia seguiría su curso, sucedió algo aún más oscuro. Jessica se conectó a Internet. Publicó todo. Nuestra dirección, nuestros nombres. Distorsionó la historia convirtiéndola en un drama sobre ser traicionada por su hermano y su esposa controladora. Afirmó que mentimos, que manipulamos a los tribunales, que destruimos su futuro. Publicó fotos viejas nuestras. Les dijo a la gente que se aseguraran de que sintiéramos la pérdida que ella sentía. En cuestión de días, desconocidos me enviaban mensajes, amenazas, insultos. Alguien incluso dejó una rata muerta en nuestro buzón. Y aquí es donde admito mi propio error. Perdí la cabeza. Fui a su apartamento. Estúpido, lo sé. Pero quería ver su cara cuando le preguntara, ¿qué más quieres de mí? Me miró como si fuera basura. Se lo llevaron todo, dijo. Ahora solo me aseguro de que no puedan disfrutarlo. Eso fue todo. Me fui. Pero no fui a casa. En cambio, llamé a una amiga de mi antiguo trabajo, una mujer que trabajaba en el periódico local. Le envié todos los documentos que teníamos, el historial de la propiedad, los documentos falsificados, los mensajes de texto, las fotos de la cámara espía, todo. No le pedí un favor. Solo di la verdad. Deja que la gente decida por sí misma. La historia se publicó ese fin de semana. Titular: Disputa familiar se convierte en delito. Una historia de herencia, mentiras y cámaras ocultas en los suburbios de Chicago. El nombre de Jessica estaba por todas partes. El mío también. La gente la vio por lo que era. Pero también me vieron a mí, como la que se defendió con malas artes. Y no se equivocaban. Su trabajo la despidió. Ya estaba pisando terreno resbaladizo. Se mudó de la ciudad un mes después, bajo investigación y en la ruina, completamente aislada. Pensamos que se había acabado. Entonces ocurrió el incendio. Nuestro cobertizo del patio trasero ardió en llamas una noche alrededor de las 2 de la mañana. Los bomberos lo apagaron antes de que llegara a la casa. Pero no fue un accidente. Encontraron accelerantes. La versión oficial fue incendio provocado. No había cámaras en la parte trasera. Ni testigos. No pudimos probar que fue ella. Y quizá no lo fuera. Pero en el fondo, creo que quería enviar un mensaje. Quería decir, puede que hayan ganado, pero siempre dejaré huella. Reconstruimos, pusimos cerraduras nuevas, nueva seguridad, y vendimos la casa 6 meses después de todos modos. Ya no parecía un hogar. Demasiados recuerdos, demasiadas cicatrices. Mark y yo seguimos juntos, pero no sin sufrir daños. Discutimos más, confiamos menos. Esa casa, ese sueño, tuvo un coste que no vimos venir. La gente cree que la venganza sienta bien. No es así. Simplemente envenena a ambos bandos. Pensábamos que estábamos protegiendo lo que era nuestro. Jessica creía que estaba luchando por lo que era suyo. Ninguno de nosotros ganó realmente. Pero es seguro que todos perdimos algo. Y esa es la verdad.